tema que es el que he usado para la reflexión del día, porque obviamente decidí desde siempre, no fue de ayer ni de antier, decidí desde siempre que en periodos como estos, donde el pueblo acude a urnas para emitir opinión, yo no emitir ninguna. Y en esta mañana yo le decía a la iglesia que ni le iba a dar el sí, ni le iba a dar el no. Eso era un asunto de conciencia de cada ciudadano, y cada ciudadano de conciencia pues emitiría su posición sobre ese particular. Desde luego, lo que hemos hecho es orar a Dios para que el Señor ponga su voluntad sobre todas las cosas. Amén, queridos. Y desde luego, pues, estuvimos hablando esta mañana sobre el concepto de la perfección. Dios nos desafía a cada uno de nosotros, los cristianos, a caminar, a dirigirnos, a conducirnos dentro de un ideal. Y ese ideal se llama perfección. Nosotros hemos sido llamados a ser perfectos. Ahora, mire qué dato interesante. Yo, de hecho, ya desde acá veo algunas caras que me miran como quien dice, ¿qué es esto que tú estás diciendo? ¿Qué es esto que estás planteando? Porque yo no soy perfecto, yo soy imperfecto. Y desde luego todos y cada uno de nosotros reconoce y acepta la realidad de una imperfección. Y a mí me parece que eso es justo. De hecho, la Biblia dice que cuando pensemos de nosotros mismos, pensemos con cordura. Y es justo que yo piense que yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. Yo debo aceptar y debo reconocer que tengo virtudes. Porque, desde luego, yo no soy un accidente de la vida. Y cada uno de nosotros tiene virtudes porque no es un accidente de la vida. Dios me ha concedido la oportunidad de conversar con hombres y con mujeres. Oiga bien, con hombres y con mujeres que han cometido asesinatos, es decir, más de uno. Y he descubierto en esos hombres y en esas mujeres que dentro de todas sus imperfecciones tienen virtudes. Y lo que es sorprendente, algunos tienen nobleza y tienen buena disposición. Así es que, desde el punto de vista cristiano, todos y cada uno de nosotros debemos entender que tenemos virtudes y que tenemos defectos. Ahora, ¿cuál es el ideal? ¿Hacia dónde hemos sido llamados? ¿Qué es lo que se promueve dentro de la experiencia de la vida cristiana? Pues lo que se promueve no es el status quo. Lo que se promueve no es que yo me siente con una actitud de resignación a decir, bueno, yo tengo virtudes y tengo defectos y toda la vida voy a tener virtudes y voy a tener defectos. Ese no es el ideal cristiano. El ideal cristiano es que aun cuando yo pueda reconocer que en mí hay defectos, mi meta tiene que ser la perfección. Desde luego, a nosotros nos causa mucho trabajo esto. Y cuando uno empieza a mirarlo y a plantearlo, hay quien puede pensar y decir, esto es que me quieren adular, esto es que quieren manipularme de alguna manera, esto es que quieren manejar mi psiquis. No, querido, yo les voy a demostrar a ustedes a través de las Sagradas Escrituras que el ideal de la vida cristiana
es la perfección. Es más, como yo sé que algunos de ustedes me están mirando con caras de duda, yo les voy a decir más. Ustedes son una combinación de lo imperfecto y lo perfecto. Ustedes son, por un lado, perfectos, a pesar de ser imperfectos. Yo soy, por un lado, perfecto, a pesar de ser imperfecto. Y desde luego, mi gran desafío no es hacer que lo que se me ha otorgado como perfección se degrade a imperfección. Mi gran desafío es que lo que se me ha otorgado como perfección incentive mi ser, incentive mi mente, incentive mi corazón para caminar hacia la perfección. ¿Qué quiere decir perfección cuando hablamos de ello, cuando pensamos en ello? Perfección es aquello que dentro de nuestro mejor entender nosotros llamamos y entendemos que está completo. Por ejemplo, perfecto es algo que no le falta nada. Usted sabe Dios en cuántas ocasiones ha tenido que desarrollar un proyecto que tiene 5 o 6 pasos, y cuando usted cuenta el 1 lo tiene y mira el 2 lo tiene, el 3 lo tiene, el 4 lo tiene, el 5 lo tiene, el 6 lo tiene, y cuando se da cuenta que lo tiene todo, ¿verdad? Que lo primero que adviene a su mente es ¿qué cosa? El término perfecto. Perfecto. Porque para nuestra cosmovisión, para nuestro entendimiento, perfección es aquello que está completo, aquello que no le falta nada, aquello que plenamente satisface nuestras exigencias. Eso es lo que es perfecto para nosotros, lo que satisface nuestras exigencias. Llana y sencillamente, en eso es que nosotros descansamos para entender el concepto de la perfección. De hecho, el pueblo judío, mire qué dato interesante, el pueblo judío sabía y entendía el concepto de la perfección, pero lo entendía como resultado del ser. El judío entendía que era perfecto como resultado del ser, porque cuando uno se mira y mira la naturaleza humana desde la perspectiva del alma, del cuerpo y del espíritu, oiga, uno tiene que llegar a la conclusión que uno es una maravilla. Con toda honradez. O sea, cuando a usted un médico lo sienta y le explica los procesos que el cuerpo sufre, con los procesos en que el cuerpo pasa para defenderse climatológicamente, para defenderse ambientalmente, para defenderse de las bacterias, para defenderse de las enfermedades, de la forma como el cuerpo reacciona, de la forma como, inclusive yo recuerdo cuando de niño me explicaban la cuestión esta de los glóbulos blancos y decía que eran unos soldaditos que tan pronto detectaban que había una infección, salían todos hacia el área de la infección y allá empezaban a combatirla. Cuando uno empieza a mirar ese elemento del ser integral, uno puede pensar y decir, esto es perfecto. O sea, Dios nos hizo de una manera perfecta. Ahora, por el otro lado, fíjese qué interesante, el judío pensaba en términos del ser como algo perfecto, pero cuando iba a Dios, no decía que Dios era perfecto. ¿Sabe qué decía? Dios es santo. Porque ellos entendían que el término perfecto es humano y como tal no podía atribuírsele a Dios. Dios es otra cosa. Dios está en otra categoría. Ellos decían, yo me miro y veo mi ser y yo puedo entender mi ser como perfecto, pero miro a Dios
y no puedo pensar que Dios sea perfecto, porque Dios está en otra dimensión. Él es santo. Y desde luego, como un Dios santo, el judío se resignaba a entender que lo único que podía hacer era hablar de la obra perfecta que ese Dios santo hacía. Hizo el cielo, hizo las estrellas, hizo el mar, hizo el cosmos, hizo la naturaleza, y dentro de todo ello me hizo a mí. Por lo tanto, la obra de Dios es ¿qué? Perfecta. Y como la obra de Dios es perfecta, entonces llana y sencillamente Dios está en otra categoría. Él es el autor de la perfección. Y como autor de la perfección que es, Él no entra en la categoría de la perfección. Él está por encima de la perfección. Y al estar por encima de la perfección, en el lenguaje humano del judío, lo único que podía decir era: Dios es perfecto en santidad. Su santidad es lo más grande. Su santidad es lo ulterior, su santidad es lo que trasciende. Por lo tanto, el concepto perfección, como el hombre judío se veía, no aplicaba a la persona de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra perfecto se cambió por teleios. Y es interesante que en ese caso, el término teleios, que se traduce en el lenguaje griego, que habla de perfección, no tiene la misma etimología que la palabra tanán, que estaba en el hebreo para hablar de perfección. Por ende, a Jesús se le aplica el concepto de perfecto. Ahora, ¿por qué Jesús es perfecto? Pues Jesús es perfecto porque fue hombre. Y la perfección de Dios, desde el punto de vista neotestamentaria en la persona de Jesús, se debate en dos naturalezas. Él es verdadero ¿qué? Verdadero Dios, pero a su misma vez es verdadero hombre. Y en el concepto de su deidad, desde luego Él es santo, pero en el concepto de su naturaleza humana, Él es perfecto, porque perfecto es la obra de Dios. Todo lo que Dios ha creado, Él lo creó perfecto. ¿A cuántos Dios creó aquí? No se preocupe, que yo le voy a decir por qué es la intención de esto. Ya mismo yo le voy a decir el porqué de la intención. Ahora, en el caso del Jesús humano, del Jesús hombre, ¿en qué se basa la perfección de Jesús? Pues si miramos el capítulo 2 y verso 22 de Primera de Pedro, mire en qué la iglesia, en qué la cristiandad basó la perfección de Jesús. Dice que en Jesús no hubo pecado, ni hubo engaño en su boca. Es decir, en la persona de Jesús se dio una dinámica interesante. Jesús no fue excluido del juicio bíblico. Jesús no fue excluido del análisis bíblico. Todos los protagonistas bíblicos pasaron por un escrutinio de las Sagradas Escrituras. Y la Biblia tuvo la integridad de decir de cada uno de ellos lo que tenía que decir. De mencionar lo que de cada uno de ellos tenía que mencionar. Probablemente si yo hubiera sido el autor de la Biblia, yo me hubiera cuidado de cubrirle un poco la imagen a algunos de los hombres y a algunas de las mujeres que están aquí como protagonistas. Pero la Biblia no se cuidó. No se cuidó de cuidarle la imagen a nadie. Cuando la Biblia habla de David,
dice de David que era pastor de ovejas, pero también dice que era asesino. Dice que era cantor, pero también dice que era adúltero. Cuando habla la Biblia de cada uno de los personajes bíblicos, los presenta tal como ellos eran. De Pedro, un mal hablado. De Juan, un egocéntrico. El único que dice que él era el discípulo amado es él mismo. Nadie más lo dijo. Y desde luego, la Biblia fue detrás de Jesús. Y cuando fue detrás de Jesús para decir la verdad de Él. Porque esa es la grandeza de la Escritura. Es la palabra de verdad. Y en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 22, dice la Escritura con respecto a Jesús: Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño alguno en sus labios. Si Jesús hubiera cometido pecado, la Biblia lo hubiera dicho. Si Jesús hubiera engañado a alguien, la Biblia lo hubiera dicho. Pero cuando hizo el escrutinio, es decir, cuando metió a Jesús en el MRI, cuando lo metió en el escrutinio, sentenció diciendo: en él no hubo pecado, ni hubo engaño en sus labios. Ahora, cuando dice que él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño alguno en sus labios, ¿sabe de quién estaba hablando? Estaba hablando del Jesús humano. Lo que esto quiere decir, que la perfección es viable. Lo que esto quiere decir, que cada día nosotros podemos ser mejores. Que cada día nosotros podemos crecer. Que cada día nosotros podemos madurar. Que cada día podemos desarrollarnos en un nivel mucho más alto. Es decir, que ayer yo fui un cristiano, pero yo debía haberme propuesto ser hoy mejor cristiano que ayer, y proponerme ser mejor cristiano mañana que lo que he sido hoy. Y nadie en la experiencia de la vida cristiana puede decir: eso no se puede. Porque el testimonio que tenemos de la fe cristiana, que es que Jesús en su naturaleza humana, cuando dice no cometió pecado, quiere decir que había posibilidad de cometerlo. De hecho, la razón por la que se dice en la Biblia que Jesús fue tentado por Satanás es porque tenía posibilidad de caer en la tentación. Porque lo que a usted no le gusta, no lo tienta. Lo que a usted no le satisface, no lo tienta. A usted lo tienta lo que le gusta. Mire, yo decía esta mañana que hace 8 años yo decidí, tomé la decisión, dije: yo no voy a comer más carne. Y hasta el día de hoy lo he cumplido. Ahora, le confieso algo: no ha dejado de gustarme. De hecho, cuando voy a veces por las autopistas y veo esos billboards que a veces presentan unos steaks, óigame, de vuelta a vuelta, que están todavía coloraditos con un gravy por encima, y yo lo miro, mi esposa me dice, óyeme, pero ¿por qué lo mira? Le digo: chica, por lo menos déjame mirar. Ahora, fíjese qué interesante. Tengo amigos que en el ánimo de la amistad y de la confianza hemos ido a comer. Me dice: Moisés, chico, cómete un timón. Chico, mira qué candelita. Oh, mi decisión es no. Pero, oye, no. Pero es que ya no te gusta. Me fascina. Pero la decisión es no. Lo que esto plantea desde el punto de vista bíblico es que todo ser humano en Jesucristo
tiene la facultad y tiene la capacidad para caminar hacia la perfección, aun cuando a conciencia sabemos que somos imperfectos. Pero caminamos hacia la perfección por una sencilla razón, porque aun cuando yo no soy perfecto, Dios me llamó perfecto. Porque desde que nos creó, dijo que nosotros éramos la obra maestra de su perfección. Ahora, si no lo entiendo, si no lo comprendo, si no lo digiero, no trabajo hacia ello. Por eso yo me he sentido obligado a trabajar con este planteamiento bíblico. Para que ningún creyente que tenga la oportunidad de escucharlo viva una experiencia cristiana de resignación. ¿Sabe por qué? Porque si bien es cierto, podemos ser afectados en la vida por infinidad de vicios que nos marcan y nos destruyen, no es menos cierto que por estar en Jesucristo podemos utilizar el planteamiento de Pablo cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo único que necesitamos es no resignarnos a una postura caída, no resignarnos a una posición derrotista, no resignarnos a una posición en el suelo. Ojalá todos los cristianos podamos afirmar como Pablo lo afirmó: hay momentos en la vida que yo puedo estar en el suelo, pero jamás estaré derrotado. Es decir, yo puedo incorporarme de mi caída y puedo continuar hacia la perfección. Cuando yo fui a pastorear una de las iglesias que he pastoreado, había un hermano que desde el primer día que llegué lo vi sentado, pero me llamó la atención ya los meses de estar allí que estaba igualmente sentado. Era como alguien que venía de penitente. Se sentaba y estaba allí como pasando una amargura. Pero un día yo me le acerqué y le pregunté: óigame, ¿por qué viene y no participa? Y me dice: pastor, es que yo tengo un problema, yo me fumo 3 cajetillas y media de cigarrillos diarios. Y la verdad es que yo no puedo, mire, yo he intentado, pero yo no puedo. Y yo pues simplemente vengo a la iglesia, traigo a mi esposa, traigo a mis hijas, pero yo prefiero estar ahí. Le digo: ¿y usted nunca ha decidido trabajar para...? Me dice: pastor, le he dicho que lo he intentado, pero no puedo. Y si hacemos un proceso distinto para intentar una vez más. Y me dice: es que ya lo he intentado todo, pero no puedo. Pero ¿qué le parece si hacemos un procedimiento distinto? Vaya, piénselo y después hablamos. Unos días después volví de nuevo y lo abordé. Y me dice: ¿qué procedimiento usted cree que yo puedo hacer? Le dije: ¿por qué no deja un cigarrillo? Un cigarrillo al día. Uno solo. Se fuma 3 cajetillas y media mañana, menos un cigarrillo. Y pasado mañana se fuma las 3 y media menos 2 cigarrillos. Y al otro día, óigame, si yo hubiera aprendido eso cuando yo nací, yo no, claro, como yo no nací fumando, pues no, pero hubiera guardado un centavito diario, multiplicándolo todos los días. Y si yo hubiera multiplicado, guardado, mire, si el primer día que yo nací hubiera guardado un centavo, y al segundo día de yo nacer hubiera guardado 2, y al otro día de haber nacido hubiera guardado 4, y al otro día hubiera guardado 8, y al otro día 16, y al otro día 32, yo le aseguro que cuando yo descubrí eso, ya yo hubiera sido rico. El problema es que cuando lo descubrí, me di cuenta que no podía juntar todo el dinero que tenía que juntar para poderlo duplicar. ¿Sabe qué sucedió, querido? Unos meses después, este hombre se paró frente a la congregación para decir: hermanos, yo llevo ya 2 meses que no me fumo un solo cigarrillo. ¿Qué fue lo que le enviamos a su mente? Lo que le enviamos a su mente es lo que la Escritura enseña.
nadie debe resignarse a no crecer en Dios. Nadie debe resignarse a vivir una vida de atadura en la experiencia de la fe cristiana, porque a todos, oiga, ¿sabe qué maravilla? La maravilla en Dios es que cuando Dios nos concibió en su obra maestra, Él nos concibió en una obra de perfección. Y cuando nos llamó dentro del marco de la perfección. Mire, cuando Jesús llamó a Pedro, Jesús sabía que Pedro era un malcriado, Jesús sabía que Pedro era un violento, era un agresivo, era un mal hablado. Pero ¿sabe? Jesús no vio en Pedro lo que él era en el momento. Jesús vio en Pedro la potencialidad que sería después de un encuentro con él y de una concienciación de lo que es el ideal cristiano. Mire, en Mateo capítulo 3 y verso 17, dice que Dios miró a Jesús. Y cuando miró a Jesús, mire lo que dijo. No es que Dios estaba mirando a Dios, es que Dios estaba mirando a Jesús. ¿Y a qué Jesús estaba mirando? Estaba mirando al Jesús humano. Al Jesús humano. En el bautismo, Jesús estaba mirando al Jesús humano. ¿Y qué dijo de ese Jesús humano? Se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Esa debe ser la meta cristiana. Ese debe ser el ideal cristiano. Óigame, si algo a mí me gustaría que haya sucedido en el día de hoy, es que a la hora de Dios haberse tomado el té con los ángeles, se hubiera sentado con ellos y hubiera dicho: óyeme, se dieron cuenta cómo Moisés ha funcionado hoy, estoy contento con él. Pero me gustaría que lo dijera todos los días. Me gustaría que lo expresara a cada momento. Ese es el ideal cristiano que yo debo tener dentro de mi conciencia. Ese es el ideal cristiano que yo debo tener profundo en mi corazón. Entender que yo he sido llamado por Dios y para Él a una experiencia de desarrollo y de crecimiento, de tal manera que yo pueda alcanzar el ideal. La iglesia entendió este proceso del Jesús humano en esa dimensión. ¿Y sabe a qué conclusión llegó? Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, que como resultado de la conducta de ese Jesús humano, yo me he encontrado con cristianos que me dicen: yo no soy como Jesús. Sí, tú eres como Jesús. Tienes la misma humanidad que Jesús tuvo, ni más ni menos. Pero ¿sabe qué dice? Que esa humanidad de Jesús se convirtió en una ofrenda como la de un cordero, sin mancha y sin defecto. Tal vez alguien dirá: chico, pero eso es Él, no yo. No debe ser ese el pensamiento tuyo. Tu pensamiento debe ser: así como fue en Él, quiero ser yo. El pensamiento del hombre y de la mujer cristiana no debe ser planteando y postulando: no, pero eso era Él en su dimensión, eso era Él en su santidad. No, querido, cuando la Biblia presenta en las Sagradas Escrituras a Jesús, lo presenta dentro del marco de su humanidad. Y en todas las veces que Jesús tuvo la oportunidad de invitarnos a la imitación, nos invitó a la imitación precisamente partiendo de su humanidad. De hecho, el mismo apóstol San Pablo dice: sean imitadores de mí, como yo lo soy de ¿quién? Como yo lo soy de Cristo. Porque la experiencia del ideal de la santidad, querido, todos estamos desafiados. Desde luego, el planteamiento bíblico fue que fue perfeccionado mediante aflicción para ser autor de una eterna salvación, a fin
de que todos nosotros podamos tener claro la meta que hay en la fe cristiana. ¿Y cuál es la meta que hay en la fe cristiana? La meta que hay en la fe cristiana es la perfección. Es la perfección. Y todo hombre y toda mujer cristiana debe trabajar hacia eso. Pero pastor, es que yo no soy perfecto. Dios lo sabe. Si Él te declaró perfecto cuando tú no lo eras. Si tú y yo somos obra maestra de su perfección, y eso se escribió después de que nos botaron del huerto del Edén. Lo que pasa es que Dios no se ha resignado. Dios no se ha resignado y ha perdido la esperanza en la humanidad. Todo lo contrario. Todavía el plan y el propósito de Dios para con nosotros es el mismo ideal. Aun cuando yo me caiga una vez, aun cuando me caiga 2 veces, aun cuando me caiga 3 veces, aun cuando yerre, aun cuando falle, el ideal de Dios es mi perfección. Ahora, el sentido bíblico de esa perfección está planteado en 2 absolutos. El primero de ellos es el sentido absoluto de la perfección. Y en el sentido absoluto de la perfección, lo que quiere decir es que yo soy perfecto como resultado del sacrificio que Cristo hizo como humano para mi perfección. El que murió en la cruz no fue Dios. El que murió en la cruz fue el hombre. El que padeció por mis pecados no fue Dios. El que padeció por mis pecados fue el Jesús hombre, sobre quien llevó el pecado de todos nosotros. No fue sobre Dios, fue sobre el hombre. ¿Y qué dice la Escritura? Que mediante su sacrificio, Él me hizo parte del cuerpo de Cristo. Ahora, permítanme preguntar esto. ¿Cuántos de los que aquí están son parte del cuerpo de Cristo? Entonces, ¿cómo es posible que pensemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, pero no soy perfecto? ¿Acaso usted pudiera entender que el cuerpo de Cristo es un cuerpo imperfecto? ¿Acaso usted va entonces a entender que al día de hoy, hoy, siglo XXI, el cuerpo de Cristo representado sobre la tierra es un cuerpo imperfecto? No, querido. La perfección absoluta en el creyente es cuando afirmamos que mediante Cristo, el sumo sacerdote, mediante Él como sumo sacerdote, a nosotros no nos falta nada. ¿Y qué yo dije al principio? ¿Qué es perfección? Perfección es cuando descubrimos que no nos falta ¿qué? Nada. Eso es perfección. Cuando usted descubre que no le falta nada. Mire, yo lo ejemplificaba en una cosa mucho más sencilla esta mañana. Yo decía, usted va a comprarse un carrito viejo, no nuevo, ¿verdad? Viejo. Y usted llega y mete la llave en la cerradura. Y cuando usted mete la llave en la cerradura y abre, óigame, abrió, y usted dice, oye, abre bien. Abrió la puerta, se montó en el carro, cerró la puerta y usted siente ese golpe seco de la puerta cerrada. Cierra bien. Se sentó en el asiento, puso la llave en el switch, le dio al switch y prendió. Usted dice, oye, fue y dio una vuelta y el carro cambió perfectamente bien. Y cuando usted regresa, dice, este carro está nuevo.
La pregunta ¿es nuevo? ¿Y por qué usted dice que está nuevo? Ah, porque funciona bien. Porque no le falta nada. Usted miró las 4 gomas y dice, están nuevas las gomas. Miró los aros, están bien. Miró la carrocería, está bien. Prendió el radio en AM, oiga bien. FM, bien. Metió el CD y el CD entró y sale. Está nuevo. Se monta en él. Y hasta que no se le daña, sigue diciendo que está nuevo. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 2 y versículo 20, Colosenses 2 y versículo 10, Colosenses 2 y versículo 10, disculpa, en Colosenses 2 versículo 10 dice, y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Permítame parafrasearlo. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que tú estás en la plenitud de todo poder y de toda autoridad. Tú estás en esa dimensión. Tú estás en esa capacidad. En la capacidad de tener el poder y la autoridad. Porque tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Y si eres miembro del cuerpo de Cristo, óigame, dentro de ese cuerpo de Cristo en el que tú estás, no hay nada imperfecto. Porque Él como Cordero derramó su sangre para hacernos perfectos y aceptos ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, ¿qué he querido decir hasta ahora? Lo que he querido decir hasta ahora es que Dios nos ha puesto un ideal, una meta. Ese ideal y esa meta se llama la perfección. Y yo soy imperfecto, pero declarado perfecto por Él. ¿Como consecuencia de quién? Como consecuencia de Cristo, que fue mi sustituto en la cruz del Calvario. Él me sustituyó. Yo debía haber muerto, pero Él murió por mí. Yo debía haber pagado mis pecados, pero Él los pagó por mí. Y cuando Él los pagó, la Biblia dice que me declaró más que vencedor. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Me declaró campeón sin yo haber peleado un solo round. Aleluya. En su eternidad como campeón, todo el que es miembro de su cuerpo es campeón también. Y es campeona también. Ahora, en esa experiencia, el ideal no es un imposible. El ideal es posible. ¿Y cómo se hace posible? Se hace posible cuando parto de la premisa que todos los días, es una oportunidad que Dios me da para crecer en Él. Pastor, ¿y qué hago si me caigo? Pues levantarte y seguir creciendo. Pastor, ¿y qué hago si fallo? Pues arreglarte y seguir creciendo. Porque hay una consigna. ¿Usted sabe lo que es una consigna? Una consigna es la meta, el ideal de un proyecto dado. Y dentro de esa consigna no puede haber excusas para no llegar a esa meta. Es el ideal. Y en la experiencia de la vida cristiana, tú y yo hemos sido llamados para que día a día crezcamos en el Señor. Yo quiero leer 2 versos más de las Sagradas Escrituras para concluir. El primero de ellos está en Efesios capítulo 4 y versículo 13. Efesios 4 y versículo 13. Si miramos lo que dice ahí, dice, de este modo, todos, ¿alguien se siente excluido dentro de ese todo? ¿Alguien puede decir, eso es para los otros menos para mí? No, si dice todos, no se excluye a nadie. Dice todos. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a una humanidad que a una humanidad perfecta, para que se conforme a la plena estatura de ¿quién? A la estatura de Cristo. Y note bien que dice todos. Y si dice todo, el que está al lado tuyo no está excluido. Él está incluido también. Todos llegaremos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para hacer que una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Por lo tanto, si miramos Efesios capítulo 4 y versículo 13, descubriremos que la meta cristiana es alcanzar el ideal de la perfección. Hay que alcanzarlo. Ahora, el problema de esto es que pensamos que esas cosas advienen como resultado de un rayo, o de una luz, o de un fulgor, o de un ángel que viene, como la historia de Isaías en el capítulo 6, y pasa un carbón encendido por nuestros labios. No viene así, querido. Esto viene como resultado de una concienciación. Es una concienciación. Mire, yo nací y me crié en un caserío. Y de los varones de mi casa yo soy el menor. Y todos los días yo tenía de mis hermanos mayores esta asignación: no te dejes dar de nadie. Nunca pelees para ganar, pelea para darte a respetar. Acuérdate que vivimos en una jungla. No importa quién te dé, céjate para atrás y métele mano, aunque te barate. El día que nosotros sepamos que te dieron y te quedaste dado, cuando llegues a casa te caemos encima. Esos fueron mis mentores. Si no puedes al puño, busca un tubo, busca un palo, coge una piedra, pero haz algo. No te dejes intimidar de nadie. Ok. Con el aval de mis hermanos, yo era el más pequeño, pues. Acuérdate que aquí hay que no dejarse intimidar. Entonces yo desarrollé, óigame, un vocabulario tan florido. Cuando el Señor me llamó, yo lloré en el altar de mi iglesia, porque yo hablaba tan sucio, yo hablaba tan soez, que decía: Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú me llames con este lenguaje que yo tengo? ¿Sabe? De eso han pasado muchos años. Y mire qué cosa interesante, todavía me sé todas las malas palabras. No se me ha olvidado ni una. Todas las malas, no hay una sola mala palabra que yo no me sepa. Yo me las sé todas. Todas. Yo creo que he aprendido. Ahora, yo le pago al que diga que me ha escuchado hablándole mal a alguien. El día que me operaron de cáncer, usted sabe que cuando usted lo anestesian, usted entra en pleno proceso de inhibición total y absoluta. El anestesiólogo, cuando yo salí de la sala de operación, me dijo: oye, Moisés, aquí hemos operado un montón de gente cristiana, pero yo he estado sorprendido contigo. A mí me dieron un tajo de 90 puntos, desde aquí hasta acá, y me sacaron un tumor de 5 libras canceroso. Y me dice: pero yo estaba sorprendido contigo. Cada vez que tu cuñado cortaba y abría, lo único que tú decías en tu estado subconsciente era: gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios.
No fue que vino un rayo del cielo, ni vino un ángel, no ha habido ninguna especie. Bueno, si le estoy diciendo la verdad, me sé todas las malas palabras. Lo único que decidí es no pronunciarlas. Ningún ser humano se merece una palabra soez de mis labios. De eso es que trata la vida cristiana. De eso es que trata el ideal de la perfección. Óigame, si yo le dijera a usted que a mí no me da coraje, yo les mentiría. Si yo le dijera a usted que a mí no me da ira, yo le mentiría. Pero ¿sabe? He descubierto que en el proceso de la vida cristiana es mejor hacer ejercicios de respiración, aunque me confundan con un yoga, que caer en la trampa del ridículo que niega la experiencia del crecimiento cristiano. De eso es que trata este proceso. Cuando Pablo dice en su carta a los filipenses, si miramos, descubriremos que la vida cristiana es alcanzar el ideal de la perfección. Es imponer la perfección dentro del cuerpo de Cristo. Es crear esa conciencia. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y si yo soy parte del cuerpo de Cristo, quiere decir que yo soy un miembro de ese cuerpo. Y si yo soy un miembro de ese cuerpo, yo tengo que procurar que este miembro del cuerpo de Cristo sea un cuerpo sano. Sea un cuerpo perfecto. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes se han hecho un SMA 20? Pues yo me lo hago. Tengo que hacerlo. Y tengo que hacerme unos estudios cada 6 meses. Ya se me pasaron los 6 meses en estos días, no he ido todavía. Pero unos estudios químicos. Y tengo que hacerme un MRI. Óigame. ¿Y sabe cuál es mi satisfacción? Mi satisfacción es cuando voy y veo las pruebas de los laboratorios y miro ese SMA 20 y veo que en el cuadrito donde dice colesterol, donde dice triglicéridos, donde está el colesterol malo y el bueno, ¿verdad? Donde habla de cada una de las cosas que produce ese estudio, y veo que la estrellita está metida dentro de todos esos cuadritos. Cuando abro el otro y veo que el range de germen de cáncer está por debajo de lo que puede despertar la alarma. Cuando miro y leo el MRI y dice no aparece evidencia de cáncer. Cuando yo miro eso, ¿sabe qué digo? ¡Wow! Estoy perfecto. Pues esto es lo que persigue la fe. Yo estoy en el cuerpo de Cristo. Se supone que si soy vena, debo procurar que en mí no haya colesterol. Se supone que si soy hígado, debo procurar que mi hígado no sea graso. Que si soy riñón, debo procurar que en mí no haya piedras. Porque es un proceso de concienciación. Nadie pretenda creer que esto es un proceso que se da dentro de un marco de una experiencia de divinidad. No, es un proceso de concienciación. Si yo parto de la premisa de que Dios me declaró perfecto en Cristo y me ha integrado en el cuerpo de Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo, entonces mi consigna es entender que dentro de su amor y de su gracia, a pesar de mi imperfección, Dios me permite que pueda crecer cada día, aunque sea 1 céntimo más. No es vivir vidas honradas meramente, no es vivir vidas decentes solamente, lo que Dios quiere de nosotros. Él pretende que nuestra meta sea la perfección. Alguien me preguntó, y pastor, ¿cuándo termina en mí esa perfección progresiva?
Pues déjame decirte, termina nunca, 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 nunca. Nunca termina el proceso de perfección en Dios. A pesar de que ya soy salvo. A pesar de que ya eres salvo. Porque Él te declaró perfecto en Cristo. Por eso lo puedes hacer. Por eso lo puedes lograr. Mira, si miramos brevemente, yo creo que me quedan como unos 4 minutos. Vamos a mirar brevemente Mateo capítulo 19, versos 16 al 21. Mateo 19, versos 16 al 21. Dice, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Verso 17. ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, obedece ¿qué? Obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y en el verso 20 dice, todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Óigame, ¿cuándo termina el proceso de perfección? Nunca. El muchacho le dijo a Jesús, todo lo que me has dicho que debo cumplir, ya lo he cumplido. Todo lo que me has planteado como requisito para mi perfección, ya lo he hecho. Y Jesús se le quedó mirando. Y a mí me parece ver a Jesús creciendo frente a él, porque nadie puede creer que puede llegar a la nariz con Dios. Y Jesús creciendo frente a él, le dijo, todos los has cumplido, te falta uno. Te falta uno. Vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Y cuando le dijo así, de seguro, que si hubiera dicho, este ya lo he cumplido, Jesús le hubiera dicho, pues te falta otro. Y si hubiera dicho, este lo cumplí, le hubiera dicho, te falta otro. Porque nadie puede sentarse aquí en la arrogancia de decir, cuán perfecto soy. No, nadie puede decirlo. Todos somos imperfectos, pero somos perfectamente imperfectos. ¿Por qué somos perfectamente imperfectos? Porque Dios nos ha declarado perfectos para su gloria y para su honra. Y nos ha capacitado mediante su Espíritu Santo. El yo no puedo, aquí no vale. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo puedo ser un mejor cristiano, yo puedo ser un mejor esposo, yo puedo ser un mejor padre, yo puedo ser una mejor esposa, yo puedo ser un mejor líder, yo puedo ser un mejor hombre, yo puedo ser una mejor mujer. Y cada día puedo crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, para que todos los días, cuando Dios nos mire, diga, ese que va por ahí es mi hijo amado, esa que va por ahí es mi hija amada, en quien yo tengo complacencia, con quien yo me siento contento, porque ha aceptado el desafío de la perfección, el ideal de la perfección. Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta, prosigo al blanco del soberano llamamiento, que es alcanzar la estatura de Cristo Jesús, el varón perfecto. Que Dios me lo bendiga.